Bienvenidos a su programa Séptimo Arte y Algo Más, un programa que busca propiciar un escenario de jóvenes para jóvenes, donde el cine se convierta en un instrumento de conocimiento y de transposición histórica de unas realidades que no pueden ser ocultas a la juventud. Por eso, desde estos micrófonos de Juventud Estéreo 104.7, Comunicación para la Vida, los invitan a recorrer la gran magia del cine. Obras maestras, las mejores bandas sonoras y mucho más. Aquí en Séptimo Arte y Algo Más. La historia del cine. El expresionismo alemán y el cine soviético. Bajo la desolación política e ideológica que se adueñó de Europa tras la Primera Guerra Mundial, el cine generó una de sus corrientes de mayor singularidad artística, el expresionismo alemán. En Rusia, los ideales de la revolución llegaron a la pantalla y Eisenstein dio un paso más en la consagración del cine como un arte total. Tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad alemana, herida por los fantasmas y las contradicciones de la derrota, asistió al surgimiento de una singular estética cinematográfica que no admite comparación con la de ninguna otra cinematografía del momento. Es el denominado expresionismo alemán, heredero en parte de la estética de las artes plásticas de vanguardia, caracterizado por una temática siempre inquietante: mundos y criaturas de pesadilla, espectros, monstruos y la omnipresencia de las sombras que bañan unos decorados irreales marcados por el horror. Este movimiento surgió en 1919 con la película El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wayne. No por casualidad se trata de una historia narrada por un loco acerca de un hombre demoníaco, Caligari, que tiene bajo control hipnótico al sonámbulo César, una criatura de pesadilla que muestra en una feria y que utiliza como arma para cometer sus crímenes. La fascinación que despiertan las imágenes del gabinete del Dr. Caligari proviene, en buena parte, del complejo entramado visual con que se presenta la historia, que transcurre en decorados de perspectivas imposibles, con escaleras en zigzag, callejones tortuosos, interiores precedidos por violentos contrastes lumínicos y donde las sombras de los objetos con frecuencia han sido pintadas a mano sobre las paredes del decorado. El expresionismo trata de dar vida a un paisaje que refleje las torturadas almas de los protagonistas. En Nosferatu 1922 de Friedrich Murnau, la amenaza del monstruo se revela primero mediante su sombra proyectada en la pared y posteriormente con la sombra de su mano proyectada encima del pecho de la protagonista, en un gesto que parece robar el corazón de la muchacha. Fritz Lang, por su parte, realizó otras obras claves del expresionismo, como M, el vampiro de Düsseldorf, producida en 1931, o El testamento del Dr. Mabuse, 1933. Ambas pertenecen a una posterior etapa del expresionismo mucho más cercana a la realidad cotidiana. Presentan monstruos menos fantásticos que el de Nosferatu o Caligari, pero igualmente inquietantes, asesinos psicópatas urbanos, sabios enloquecidos que pretenden adueñarse del mundo. Resulta difícil no reconocer en estos argumentos ocultos presagios de la aparición del nazismo en Alemania. Encajado entre dos guerras mundiales, el expresionismo alemán muestra todas las tensiones de una sociedad en crecimiento frenético, pero indefensa ante el destino. De ahí, uno de los filmes claves de la época, Metrópolis, 1927, oscura parábola futurista sobre una humanidad que convierte a los hombres en autómatas. El colosalismo barroco de los decorados y la estilizada geometría de las imágenes de multitudes esclavizadas por las máquinas hacen de esta película una de las más perdurables producciones de este movimiento. La Revolución Soviética. En la recién nacida Unión Soviética, por su parte, el cine emprendió en esos años un camino totalmente distinto. Bajo la consigna de Lenin, según la cual el cine era el arma más poderosa para hacer propaganda de los ideales revolucionarios, los directores soviéticos investigaron la capacidad expresiva de un arte que permitiera llegar de manera directa al público, que en el enorme territorio de la Unión Soviética era en su mayor parte alfabeto.
Los esfuerzos de los cineastas soviéticos después de la lesión de Griffith se orientaron al montaje como instrumento de expresión. Entre ellos fue Sergei Mikhailovich Eisenstein, quien dio inmortalidad al renovado cine soviético. Su obra maestra, El acorazado de Potemkin, 1925, es un impresionante poema visual, cine puro en su más alta expresión, que cuenta con una de las más célebres escenas de la historia del cine, aquella en que los soldados zaristas cargan violentamente en unas escaleras contra los habitantes de Odessa que han acudido al puerto para saludar a los rebeldes. La secuencia cuya duración en tiempo real difícilmente sobrepasaría el minuto, se convierte en una sobrecogedora coreografía de imágenes de casi 8 minutos de duración, donde el tiempo se dilata angustiosamente con cada detalle de la matanza. Uno de los momentos más impresionantes es la interminable caída de un cochecito de bebé escaleras abajo tras haber sido abatida la madre por un disparo de los soldados del zar. Fiel a su teoría del montaje de atracciones, según la cual sumando dos imágenes distintas se obtiene un significado nuevo, como cuando en la huelga 1924 la visión alterada del sacrificio de unos bueyes y de unos manifestantes perseguidos por los soldados da la justa impresión de la crueldad e injusticia de una masacre política. Eisenstein supo encontrar sorprendentes y bellísimas analogías en la simple sucesión de planos, creando un poderoso lenguaje que golpea directamente en el corazón del espectador. El director lituano buscaba antes que nada crear un efecto ideológico en su público, solidarizarlo políticamente con las tesis de la revolución. Por ello, en sus películas de esta época, el héroe no será nunca un personaje individual. Es la apasionada vivencia de todo un colectivo lo que le interesa retratar en su obra cinematográfica. Otra gran figura del cine soviético, Vsevolod Pudovkin, se encantó en cambio por los héroes individuales. La madre, 1926, adaptación de la novela de Máximo Gorki, narra la conversión a los ideales revolucionarios de una madre tras ver cómo su hijo es encarcelado injustamente. Pudovkin, aún siguiendo con la tradición del montaje como principal recurso estético, puso especial cuidado en construir sólidos y elaborados guiones de hierro, para realizar sus películas. Su obra, junto con la de Eisenstein, compendia las máximas virtudes del cine soviético. Porque el cine es la mejor opción para compartir. La película del séptimo arte. Vamos a hablar de cómo el cine representa ese momento tan importante de la historia, no solamente de Francia, sino la historia del mundo. La Revolución Francesa sí es un hecho universal, porque resulta que de ahí surgieron la idea de la separación de poderes, que no puede ser solamente el rey el que decida a su antojo sobre el pueblo, porque la vida le pertenecía al rey y todo le pertenecía al rey. Bien, semejante concentración de poder en una persona es muy peligroso. Eso era el absolutismo monárquico. Entonces a Montesquieu se le ocurrió la idea de separar poderes, que hubiera un poder legislativo, un ejecutivo y uno judicial. A Rousseau se le ocurrió la idea de que las sociedades debían gobernarse por consenso, siendo un pacto social. Y así, entre la Ilustración y la Revolución, fueron surgiendo las ideas de los estados de derecho y las ideas de los derechos humanos. Todo eso viene de ahí, es una construcción que viene de ese proceso. Entonces ese proceso es terriblemente actual y presente, porque es en lo que vivimos y lo que tratamos de construir. Entonces, sobre eso hay varias películas. Hay una película que se llama Ridicule. Esa película muestra el grado de decadencia al que se había llegado con el absolutismo monárquico. Como el absolutismo monárquico retrataba sobre una sola figura todo el poder del Estado. Entonces se creó una cultura de corte, y esa cultura de corte hacía que la adulación al rey y el mantenerlo entretenido fuera el criterio para que las cosas pudieran hacerse. Entonces hay un hombre que necesita secar un pantano
porque el pantano está generando un problema de salubridad enorme sobre una comunidad que necesita secar el pantano. Pero para secar el pantano se tiene que meter a la corte, y para meterse a la corte tiene que caerle bien al rey, pero para que le caiga bien al rey lo tiene que recibir el rey. Y en esta banalidad, y en esta mano de pelucas, y en esta mano de maquillajes, y en esta mano de pompas, y en esta mano de superficialidades, se hunden los proyectos del Estado de un pueblo que necesitaba urgentemente ser atendido. Y el tipo se da cuenta que no puede hacer nada con esa nata burocrática y banal que mediaba entre el pueblo y el rey. Entonces decide secar el pantano, porque de aquí a que el rey se entere. Y es, digamos, como mostrando esa nata de banalidad que en ese momento permeaba sobre Francia, cuando el pueblo necesitaba realmente un gobierno para el pueblo y estaba totalmente desatendido. Eso con respecto a la situación que en ese momento se estaba viviendo. Respecto a la revolución misma, hay una película tremenda, tal vez una de las obras más ingeniosas de Andrzej Wajda, el gran director de cine polaco, que fue el que hizo El hombre de hierro y El hombre de mármol, y fue el que él hizo una película que se llama Danton, y es con Gerard Depardieu, y Gerard Depardieu hace el papel de Danton y hace el papel de este personaje que está siendo, digamos, como el ideólogo de la revolución, y lo pone en contraparte con Robespierre, y muestra cómo Robespierre se va enajenando en su propio delirio de poder, y cómo termina siendo aquello que él precisamente dijo que no se podía hacer, estaba en contra de la pena de muerte, pero termina siendo pues un régimen del terror. Y es como, digamos, esas fisuras y esas graves contradicciones en la revolución y la revolución misma y las ideas. Es, digamos, tal vez una de las películas que uno puede ver que con mayor fuerza, dramatismo y carácter político le explica a uno los alcances que tuvo en su momento la revolución alrededor de la figura de Danton y su conflicto con Robespierre. Y al final además hay una escena muy brava en donde la señora, la empleada doméstica de Robespierre, lo quiere premiar mostrándole al niño que se aprendió los derechos del hombre y del ciudadano, y cada ratico le pega al niño para que los diga bien. Entonces eso es una escena, digamos, de una contradicción muy fuerte. Esa es la película para entender la dinámica propia de la revolución, lo que significó hacerla, y es magistral. Ridicule es la película para entender hasta dónde se había llegado a un nivel de superficialidad que ya era totalmente incompatible con la necesidad real de un pueblo de ser gobernado, de ser atendido, de ser escuchado por una nobleza que hace mucho tiempo había perdido la noción misma de que ellos eran el Estado y que el Estado no podía estar en manos de esto de esa manera. Y no deja de ser interesante mirar la María Antonieta de Francis Ford Coppola, porque la María Antonieta de Francis Ford Coppola no la muestra como una figura banal y desentendida de un poder, como la historia la situó en medio del odio que ella llegó a simbolizar en un momento dado en la pérdida total de brújula de lo que llegó a ser el absolutismo frente al proceso de la revolución, sino que la muestran como una reina adolescente austriaca que venía de otra cultura, de otra corte y de otras costumbres, y es entregada a la corte francesa como eran entregadas las mujeres en esa época, que eran el intercambio en las coronas de los diferentes poderes, eran una moneda de poder, eran los matrimonios, y las mujeres el pago. María Antonieta va a ser entregada así, una reina adolescente que viene del mundo austriaco, y va a ser entregada a los franceses en el contexto más delicado de la historia. ¿Y cómo responde esta mujer sin ningún entrenamiento, digamos, a lo que va a ser uno de los procesos más fuertes
de la historia que es la Revolución Francesa. Es la mirada desde una chica adolescente que le toca jugar un papel en la historia dramático y no como esa reina odiada que la historia reclama como el símbolo mismo de la banalidad, sin que se descarte que la banalidad estaba presente y la desconexión absoluta que se estaba dando entre los gobernantes y el pueblo al que estaban gobernando, porque es que hay un momento en que están totalmente fuera de foco. O sea, hay un pueblo allá afuera que está pidiendo ser gobernado y hay un gobierno que desconoce completamente el pueblo al que está gobernando, porque está metido en otra película y es la película de la corte. Y esa película de la corte tan adornada de vanidad se vuelve como una burbuja en donde desconocen por completo quién era y cuál era la Francia a la que estaban gobernando. El cine de la revolución es bien interesante y se renueva siempre desde la película que habían hecho de 1879, que era una obra de teatro y que en los diferentes escenarios mostraban cómo se estaban dando los escenarios de la Revolución Francesa y cómo en un momento dado todos empiezan a firmar las peticiones del rey, pero las peticiones nunca van a llegar al rey para que el rey mire qué es lo que realmente está pasando con su pueblo, porque finalmente todos están atrapados en una burbuja a donde no puede llegar la realidad. La realidad corría por otro lugar. El cine de la Revolución Francesa vale la pena mirarlo porque al mirarlo se recorren los espacios por los corredores de la historia donde se transformó el mundo para crear lo que hoy son los estados de derecho. Entonces hoy en Cine de Historia, el cine de la Revolución Francesa. Séptimo Arte y Algo Más te recomienda Quédate en Casa. Series y producciones de colección. Hace 10 años, un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Protagonistas George Peppard como John Hannibal Smith. Dirk Benedict. Dwight Schultz. Y Mr. T como Mario Baracus. El increíble vuelo al mundo peligroso de un hombre que no existe. Michael Knight, un joven solitario en una cruzada por defender la causa de los inocentes, los desamparados y los débiles, en un mundo de criminales que operan por encima de la ley. Actuación estelar de David Hasselhoff. Y Patricia McPherson.
David Banner, médico, científico, busca la forma de explorar la fuerza oculta que todo humano tiene. De pronto, una sobredosis accidental de rayos gamma altera la química de su cuerpo. Ahora, cuando David Banner se disgusta o se indigna, ocurre una asombrosa metamorfosis. Bill Bixby es... el hombre increíble. La ira impulsa a la criatura, quien es perseguida por un reportero. Señor McGee, no me haga enojar. No soy yo cuando me enojo. Con Jack Colby y Lou Ferrigno. Una explosión accidental cuesta la vida a una científica y supuestamente también a su colega David Banner. El reportero piensa que el monstruo es responsable. Le di la descripción a todas las autoridades y lo buscan ahora por homicidio. La criatura es buscada por un asesinato que no cometió. Se cree que David Banner ha muerto y este quiere que el mundo sepa que así fue, hasta que pueda encontrar la manera de controlar el violento espíritu que mora dentro de él. El hombre increíble. Juventud Estéreo es nuestra radio. Y de esa manera llegamos al final de nuestro programa Séptimo Arte y Algo Más, el programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, Puerta de la Esperanza Colombiana para el mundo, a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Un saludo fraternal para todos los maestros, para todos los estudiantes de las instituciones educativas de nuestro departamento y especialmente a los jóvenes de la institución educativa Santander. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Recomendamos este programa para los jóvenes de los grados octavo, décimo de las instituciones de nuestro departamento. Temática muy importante, la Revolución Francesa. Esperamos que nos sigan sintonizando todos los sábados en el horario de 11 a 11:30 de la mañana. Dial de Juventud Estéreo 104.7. Agradecemos su fiel sintonía. Esperamos que sigan disfrutando de este hermoso sábado. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Amen la vida diciendo: no a las drogas ni a la violencia. No a las drogas ni a la violencia. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.